¿cómo cambia el registro o qué tanto trabajo te cuesta cambiar el registro para cuando escribes para jóvenes? Porque no dejas de hablar de los mismos, los temas ahí están, pero creo que los procesos de atmósfera creativa, de imaginación, son muy distintos, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Cambia la estrategia, yo creo, narrativa. Los temas no, porque yo pienso que los temas y las obsesiones y en el fondo, pues la cosmovisión de un autor, pues son irrenunciables. Es decir, están ahí incluso a pesar de uno, ¿no? A mí no se me da esto de andar cazando temas de moda y subiéndome a las olas y entonces pues brinco de la narconovela a la novela de víctimas social o a la de nazis o a lo que sea que se pone en boga, ¿no? Sinceramente pues no me interesan ese tipo de acercamientos pues yo tengo como mis temáticas y mis obsesiones y escribo sobre ellas, ¿no? Escribir para jóvenes tiene un grado de dificultad bastante alto desde mi punto de vista, porque los jóvenes, y yo en realidad pienso no en estudios sociológicos, sino en el lector joven que yo era, eh, creo que son lectores exigentes, muy clavados. Cuando he publicado novelas para jóvenes, son los lectores más rigurosos, los más clavados, los que te hacen más preguntas, a los que no se les pierde que tú dijiste una cosa en el capítulo 2 y luego no fuiste completamente congruente o dijiste lo contrario en el 5. Son ese tipo de lectores a los que no les interesan la solapa de los libros, les vale gorro si tú ganaste premios o tuviste becas o te tradujeron, les interesa la eficacia del texto que les estás presentando, ¿no? Y desde luego que también están habituados, y eso es una señal quizá de la época, a una dinámica narrativa muy fuerte, que es la de los videojuegos, las de las películas, las de la televisión. Entonces, aunque claro que la literatura tiene sus propios procedimientos, no te puedes hacer menso y pensar que vas a hacer una historia lenta, reflexiva, en donde el tiempo parezca que no transcurre y eso le va a satisfacer a los lectores jóvenes, porque no es verdad. Entonces, en mi caso, creo que es muy marcado, pues una especie de procedimiento doble. Por un lado, pisarle al acelerador en el ritmo narrativo, que haya una dinámica más amplia, que siempre esté pasando algo en alguno de los planos de la historia. Y por otro lado, también, pues jugar de manera un poco diferente, creo yo, con el lenguaje. Los otros libros que he escrito para jóvenes tienen un lenguaje muchísimo más directo, coloquial, Mm. dinámico y sintético en cierta medida, pero Matarratas por sus características, por el hecho de que es una novela ubicada en un mundo imaginario y que hace referencia o tiene una estética construida con referencias a la literatura fantástica, a la fantasía épica, al terror, pues tiene otro tipo de lenguaje de registro para que se conserve esa suerte de sabor estético también, ¿no? Sí, como dices, te vas a atmósferas, a territorios que más vinculados con la literatura fantástica, pero, pero pues es muy, o sea, es muy fácil relacionar entre la revolución gloriosa y la cuarta transformación, pues es así, ¿no? Un puente que todo el mundo vemos, ¿no? Muy evidente. Claro, que a fin de cuentas es algo más extendido porque desde luego que es muy fácil relacionar al gobierno en turno con la decepción, porque la generalidad de los gobiernos, más allá de México, en América Latina, me parece que decepcionan a su electorado y por eso pues el poder va ahí como liebre brincando de siglas en siglas y los políticos se andan cambiando también de partidos y de movimientos y creando los suyos y brincando de esos en la persecución eterna del poder, ¿no? Creo que es algo que sí es cierto que se presta, digamos, la coyuntura para el tipo de historia que es Matarratas, como una especie de espejo distorsionado, pero no infiel del todo de la realidad. Pero también es que es un tema muy amplio, ¿no? La decepción ante el poder y la inestabilidad, digamos, de las sociedades. Yo creo que esa es una de las llaves de la literatura fantástica, al menos a la que a mí me interesa. No sé, Tolkien, que es como el gran referente de este tipo de literatura, pues escribía con
cosmovisión que estaba basada en el cristianismo medieval. Él era un profundo católico y aunque El Señor de los Anillos ocurra en un mundo completamente imaginario, pero sabemos que esas son sus referencias, ¿no? Las novelas y los romances de caballería, sus profundas convicciones católicas, ahí están presentes en la estética, en el simbolismo y en la moralidad, digamos, hasta en la política del Señor de los Anillos. Yo no soy nada monárquico, soy todo lo contrario a un monárquico. Mi visión es bastante desencantada y casi nihilista de la relación entre el individuo y el poder, y eso se refleja en Matarratas, ¿no? Lo que a mí me pasa de repente con cierta literatura que imita a la literatura fantástica anglosajona desde América Latina, pues es que hace una especie de mímesis, ¿no? Y escribe sobre reyes, sobre princesas, sobre caballeros andantes, y pones hasta nombres fonéticamente copiados de los nombres germánicos o anglosajones o nórdicos. Y bueno, pues desde el punto de vista de un fan a lo mejor es muy divertido, pero pues yo creo que a esas historias les falta como congruencia con el medio, ¿no? Creo que para construir ficciones de imaginación desde América Latina, pues también hacía falta redefinir como muchas coordenadas políticas, estéticas, de lenguaje y demás, ¿no? ¿Qué capacidad metafórica encuentras en la fantasía que tal vez no encuentras en el realismo? Eh, Caray, a mí la fantasía me interesa por sí misma, la capacidad de jugar, hasta de delirar, te ofrece una libertad muy grande en la escritura, pero también una posibilidad de hacer, digamos, alegorías sobre la realidad, de reflejar parabólicamente la realidad y de abordar la experiencia humana sin como la coartada de la coyuntura, ¿no? Si Matarratas en cierta medida es una historia que podría ser la de unos matones en un barrio suburbano de la Ciudad de México, de Guadalajara, Ujú. pero entonces todo lo que se hablaría de Matarratas, pues a lo mejor sería político y una visión casi sociológica, ¿no? Y en ese sentido la literatura de imaginación te da la posibilidad de abordar, digamos, alegóricamente el contexto, y poderte centrar como en la experiencia humana y en otro tipo de cosas que tienen las historias y que también son interesantes, o al menos para mí lo son, ¿no? La aventura, la peripecia, todo eso que es lo que nos atrae de este tipo de libros, más allá de esta como obligación contractual sociológica que a veces se tiene con el realismo. A mí me interesa el realismo porque me interesa la realidad, no me interesa el realismo porque ande librando cruzadas de Twitter a través de las novelas, ¿no? Creo que es lo que a veces en literatura se comienza a confundir, y la gente ya confundió completamente, o mucha gente, tanto lectores como escritores, y confundieron completamente el papel de un influencer de la justicia social con el del escritor, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver. Y en ese sentido, la fantasía me permite en este caso, además de que me la pasé como chango de divertido escribiendo Matarratas, abordar la experiencia humana de manera parabólica y salirse un poquito de esto que a veces es asfixiante, de tener que estar hablando a fuerzas de la coyuntura, como si todos los temas humanos se limitaran a los trending topics, ¿no? ¿Cómo convive el nihilista que llevas dentro con el escritor juvenil? Porque al final hay algo sin caer en el spoiler, pero hay algo de luminosidad. Es una pregunta interesante porque yo creo que la escritura, digamos, no está atada al 100% al programa político de los autores, y qué bueno. Eh, Desde luego, Matarratas es una historia como casi todas las que se inscriben en este género, que está pensada como una especie de historia río, es decir, perfectamente podría continuar, no se agota en sí misma, no es una novela cerrada, y eso implica también el que se mantenga como un cierto vitalismo, ¿no? Creo que eh, se limita a eso. Los personajes son sobrevivientes y son sobrevivientes porque pues no se resignan sencillamente a renunciar y a bajar los brazos.
Puede parecer una especie de paradoja, pero a mí el nihilismo y cierto anarquismo de esa naturaleza me da mucha esperanza en lugar de quitármela y de decir todo está, los dados están cargados y vamos a valer gorro siempre, pues ofrece la posibilidad de la libertad individual, ¿no? Que a mí me parece como lo fundamental en el mundo. Últimamente es muy mal vista y todo el mundo que tiene una comunidad se la inventa y se hace pasar como si de verdad todo el mundo fuéramos abejas y hormigas y estuviéramos sociológicamente condenados a hacer las etiquetas que los otros nos cuelgan o que nosotros mismos nos colgamos. Y a mí eso me da una flojera espantosa y me parece una renuncia fundamental a todo lo que me interesa del mundo y de la cultura. Entonces me parece que los personajes de Matarratas, sobre todo los que más me interesan, no sé, Matarratas, Clavo, son personajes que son sobrevivientes y que se apegan, la única esperanza probablemente a la que se apegan sea la de esa supervivencia, ¿no? Que en el fondo es eso, la defensa de la libertad individual por encima de cualquiera de los colectivos. A Matarratas era muy fácil describirla como una desheredada, una migrante pobre que tendría que ser sociológicamente una víctima, pero no solo no es una víctima, sino que anda cortando cabezas literalmente, ¿no? Y eso es lo que me gusta de un personaje como ella. Y que se desplaza. Finalmente, en la adolescencia todos nos sentimos sobrevivientes, ¿no? Y tiene algo de épico la adolescencia en sí misma. Claro, claro, a mí me parece que es el momento probablemente más épico de la vida, porque es el momento en el que uno se está tratando como de ubicar alrededor de todo lo que sucede, y además es un momento que me agrada mucho la insolencia propia de la adolescencia y de la juventud temprana, ¿no? En el momento en el que uno ve con ojos gélidos al mundo y todos los prestigios y todas las preconcepciones, pues te parecen absurdas y forzadas y que no son para tanto. Y por eso esos personajes tienen esa característica y la verdad es que yo me divertí mucho escribiendo eso, Ah, ¿no? por último, ¿la paternidad influye en este tipo de libros cuando escribes para jóvenes? Eh, Caray, sí, supongo que sí, porque yo creo que la paternidad probablemente sea el momento en el que te das cuenta que ya no eres joven tú mismo, ¿no? Por más joven que hayas tenido hijos, pero tu papel en el mundo ya cambia, porque ya te conviertes en autoridad, en referencia y en el sostén de alguien más. Entonces, pues ya no te alcanza como la insolencia, ya no te alcanza como el tipo de valores casi subversivos que puede llegar a tener la juventud, cuando tú eres el que tiene que tomar decisiones, tú eres el que tiene que marcar el camino, etcétera, y probablemente te haga ver la propia condición de los jóvenes con ojos diferentes el ser padre. Eh, pues para mí definitivamente sí lo marcó, es decir, a mí jamás se me había pasado por la cabeza escribir algo que fuera eh, considerado como literatura juvenil, ni siquiera cuando era joven. Y fue hasta que ya comenzaron a crecer mis hijos y empecé a querer como abrir el diálogo con ellos en otros campos más amplios, que me comenzó a dar vueltas en la cabeza la posibilidad de escribir literatura digamos, insisto, que son libros que son para todos los lectores, pero que tienen como un sesgo de construcción y estético, pues principalmente dedicado a los lectores jóvenes, ¿no?